Bienvenidos una vez más a este santuario de historias que nos cautivan y nos hacen suspirar. Si eres de los que se rinden ante un romance épico con toques de tragedia, si te deleitas viendo cómo los personajes se debaten entre el amor y el infortunio, superando adversidades que parecen insuperables, entonces has llegado al refugio perfecto. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del universo de las series turcas que han conquistado nuestros corazones, esas narrativas que nos dejan con el alma en vilo, esas tramas que nos hacen exclamar con angustia, ¿por qué amor, por qué? Exploraremos esos amores que nacen imposibles, esas relaciones predestinadas al sufrimiento, esos dramas que nos mantienen al filo del asiento. Pero antes de que nos lancemos a este torbellino de emociones intensas, les ruego que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni una sola joya de este tesoro de historias, activen la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo que publiquemos y, por supuesto, preparen sus pañuelos, porque las lágrimas serán nuestras fieles compañeras en este viaje. Que comience la maratón de corazones rotos. Iniciamos esta travesía de almas en pena con una de las series que más revuelo ha causado en los últimos años, Karasevda, o Amor Eterno como se le ha rebautizado en algunos confines del mundo. Esta obra maestra del drama cuenta con un elenco estelar, encabezado por el carismático Burak Özçivit, quien encarna al atormentado Kemal, y la talentosa Neslihan Atagül, que da vida a la dulce y desventurada Nihan. La trama nos sumerge en un amor que florece en los jardines de la universidad, un amor puro y genuino entre dos jóvenes provenientes de mundos opuestos. Kemal, un joven de origen humilde, y Nihan, una chica de alta sociedad, se aman con una pasión desbordante, pero su idilio se ve brutalmente truncado por las maquinaciones de su entorno, especialmente por el malévolo Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, un hombre obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para separarlos. Lo que eleva a Karasevda a un lugar especial dentro de nuestro tema es precisamente esa lucha incesante contra el destino, ese amor que se niega a morir a pesar de los años y las circunstancias adversas. Somos testigos de cómo Kemal y Nihan toman decisiones que los hieren profundamente, pero que en su corazón creen necesarias para protegerse mutuamente, generando un drama de una intensidad sobrecogedora y conmovedora. Además, la producción es impecable, con una fotografía que deslumbra y una banda sonora que toca las fibras más sensibles del alma. Un dato fascinante es que esta serie conquistó audiencias a nivel internacional, siendo doblada a múltiples idiomas y cosechando numerosos galardones. Si aún no te has sumergido en sus aguas, te la recomiendo con fervor, pero te advierto, prepárate para sufrir, y mucho. Siguiendo el sendero de los amores marcados por la tragedia, es imposible no mencionar Sefirin KZ, o La hija del embajador. Esta serie, también del género dramático, nos trae de vuelta a Neslihan Atagül, esta vez en el papel de Nare, una joven marcada por un pasado doloroso, y a Engin Akyurek, quien da vida a Sankar, un hombre de la región del Egeo con un carácter fuerte y orgulloso. La historia inicia con el reencuentro de Nare y Sankar después de años de separación. Su historia de amor está tejida con secretos y malentendidos que les impiden construir un futuro juntos. Nare es una mujer que ha soportado innumerables pruebas y busca justicia por las injusticias del pasado, mientras que Sankar lucha con sus propios fantasmas y la presión de su familia. La relevancia de Sefirin KZ en nuestro tema reside en la dificultad que enfrentan los protagonistas para sanar sus heridas emocionales y construir una relación saludable. La serie nos muestra el poder destructivo de los secretos y las mentiras en una relación amorosa, y nos recuerda la importancia de la comunicación honesta y la confianza mutua. Uno de los datos más interesantes de esta serie es que fue filmada en los paisajes deslumbrantes de una región de Turquía, lo que añade un toque mágico a la producción y a la narrativa, convirtiéndola en una auténtica joya visual. Además, las interpretaciones de Neslihan y Engin son sublimes, transmitiendo con maestría la intensidad y la complejidad emocional de sus personajes. Ahora daremos un giro en nuestra exploración, sin abandonar el drama, para adentrarnos en el universo de Çukur, o El Pozo. Esta serie, que fusiona el drama con la acción y el suspenso, nos presenta un mundo oscuro y peligroso, donde el amor lucha por abrirse paso en medio del caos. La trama gira en torno a la familia Koval, una poderosa mafia que ejerce su dominio sobre el barrio de Çukur en Estambul. El protagonista es Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut İynemli, quien se ve obligado a regresar a su hogar después de años de ausencia para proteger a su familia. En medio de esta lucha por el poder y el territorio, Yamak conoce a Sena, interpretada por la encantadora Dilan Cizekdeniz, una joven independiente y decidida que conquista su corazón.
La relevancia de Kukur en nuestro tema es que el amor de Yamak y Sena florece en un contexto de violencia y peligro constante. Ellos deben luchar por su relación en medio de guerras entre pandillas, intrigas familiares y traiciones que ponen a prueba su amor. La serie nos muestra cómo el amor puede ser un refugio en medio del caos, pero también una fuente de debilidad y vulnerabilidad. Un dato curioso de esta serie es que cuenta con una enorme base de fans que se hacen llamar Kukurune Blatlar, que significa a los hijos de Kukur. La producción es ambiciosa y cuenta con escenas de acción impactantes y una banda sonora que intensifica el drama. Prosiguiendo nuestro recorrido por las series turcas más dramáticas, llegamos a Erkay, una producción que nos transporta al mundo de las tradiciones ancestrales y las venganzas familiares. La historia se centra en Reyyan, interpretada por la dulce Ebru Şahin, una joven inocente que vive en el campo, y Miran, interpretado por el carismático Aknagzu, un hombre atormentado por el deseo de venganza. Miran busca vengar la muerte de sus padres a cualquier precio y por una serie de circunstancias, decide utilizar a Reyyan como parte de su plan. Sin embargo, el amor surge entre ellos, y Miran se debate entre la lealtad a su familia y los sentimientos profundos que nacen en su corazón por Reyyan. La relevancia de Erkay en nuestro tema es la forma en que el amor se convierte en un obstáculo para la venganza, mostrándonos las devastadoras consecuencias de la obsesión por el pasado y el poder transformador del amor. Somos testigos de la lucha interna de Miran contra sus propios demonios y el peso de la venganza que lo persigue, mientras que Reyyan intenta aferrarse a la esperanza de un futuro feliz. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, en parte gracias a la palpable química entre los protagonistas y la intensidad de su drama. Una de las curiosidades de esta serie es que los paisajes de la región de Mardin, donde se filmó gran parte de la producción, son absolutamente impresionantes. Ahora nos sumergiremos en una serie más reciente que ha conquistado a muchas audiencias, Yark o Secretos de Familia. Esta producción fusiona el drama judicial con el romance y el misterio, creando una combinación que atrapa desde el primer momento. La historia nos presenta a Ilgaz, interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, un fiscal intachable, y a Ceylin, interpretada por la cautivadora Pınar Deniz, una abogada idealista, cuyos caminos se cruzan al tener que trabajar juntos en un complejo caso de asesinato. La relación entre ellos se desarrolla en medio de intrigas judiciales, secretos familiares y situaciones peligrosas que los conducirán inevitablemente a enamorarse. Lo que hace que Yark encaje a la perfección en nuestro tema es que los protagonistas se enamoran a pesar de sus diferencias de carácter y de sus propios traumas personales. Su relación se ve constantemente amenazada por las circunstancias que los rodean, pero el amor que sienten el uno por el otro les brinda la fuerza necesaria para seguir adelante. Un dato interesante de esta serie es que las escenas de los juicios son muy realistas, lo que aporta un toque de autenticidad a la producción. Además, la trama está construida con maestría y te mantiene en vilo de principio a fin. Y para culminar esta travesía de corazones rotos con un broche de oro, no podemos dejar de lado una serie que marcó una época y sigue siendo un referente en cuanto a amores imposibles, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, un clásico del drama turco, nos cuenta la historia de Biter, interpretada por la magnífica Beren Saat, una joven ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino de su esposo, interpretado por el carismático Kuantatltu, y entre ellos surge una atracción prohibida. La trama se desarrolla con el conflicto moral de Biter, que se debate entre el deseo y el deber, y con las consecuencias devastadoras de este amor ilícito. La relevancia de Aşk Memnu para nuestro tema es que nos muestra un amor que surge en un contexto completamente prohibido, un amor que se convierte en una obsesión y que termina destruyendo a todos los involucrados. La serie nos muestra las trágicas consecuencias de la infidelidad y la falta de valores morales. Un dato curioso de esta serie es que es una adaptación de una novela clásica turca, que ya había tenido una versión televisiva anterior. Sin duda, una historia que sigue impactando al público hasta el día de hoy. Y con Aşk Memnu llegamos al epílogo de nuestra exploración de las series turcas de amores imposibles y dramas que nos dejan con el corazón hecho trizas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta aventura repleta de emociones intensas, de historias que nos invitan a reflexionar sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos. Hemos sido testigos de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables, pero también de cómo puede convertirse en una fuente de profundo sufrimiento y dolor.
Hemos visto cómo el destino a veces nos juega malas pasadas y cómo nuestras acciones tienen consecuencias que pueden marcar nuestro futuro. Estas series, con sus narrativas apasionantes, nos han recordado que el amor, en todas sus formas, es una fuerza que nos impulsa, nos transforma y nos confronta con la complejidad de la condición humana. Gracias por acompañarnos en este viaje y por formar parte de nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Los invito a que compartan sus opiniones en los comentarios sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál les ha conmovido hasta las lágrimas? ¿Hay alguna otra serie que deberíamos incluir en un próximo vídeo? Su participación es muy valiosa para nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden regalarme un me gusta si disfrutaron de este contenido, compartirlo con sus amigos y familiares que también se apasionan por las series turcas y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos encontraremos en el próximo vídeo con más historias emocionantes y mucho drama turco. Hasta la próxima.